Tenemos un caso real de alguien que en su momento ha tenido unos intentos de quitarse la vida y hoy le ha encontrado el sentido de su vida. Lo mismo pasa en mi caso, pero porque estabas en el acantilado. Porque me quería tirar, me quería matar. O sea, tú fuiste al acantilado a suicidarte. Sí. Y Con toda la seguridad. la seguridad. Porque yo llegaba a tener las ideaciones autolíticas y las llevaba a cabo con tanta paz. Y tanto placer. Y luego cuando la gente me dice, pero Tania, ¿cómo lo...? Eso, digo, claro, el problema estaba en que yo estaba mal diagnosticada. Entonces, ¿cuál era la relación que tenías tú con la realidad humana y con tanto la realidad de la vida? Lo que me cambió mucho, y aunque a la gente pues, le parezca menos que tener un hijo, fue el autoconocimiento mediante mi neurodivergencia. Sientes cosas que otros no sienten, ves cosas que otros no ven, y tienes como ese sentido de premonición. Sí, pero vamos, una barbaridad. Porque mi cerebro se estaba desarrollando de una forma distinta a la habitual. La premonición es un tema que no estamos preparados a nivel de la mente para entender esos procesos. O sea que aunque no pasó a nivel materia, a nivel del cuerpo, que no hayas trascendido, pero sientes que al intentarlo es como si mudaras de una vida y pasaras a otra dentro de tu realidad. Entonces al final, al aprender cómo funciona mi cerebro, acabé amándolo. Tus habilidades, tus talentos y cómo empiezas a amarlos, y cuando empiezas a reconocerte es ahí en ese momento donde empiezas a dar pasos en tu vida. O tienes autismo o eres autista. ¿Qué dices? Yo soy, siempre, porque yo soy lo que soy. Nos encontramos en el segundo capítulo del podcast El Despertar. Muchas veces no somos conscientes de todos los procesos que nos están enseñando algo y tildamos siempre las circunstancias no tan amenas de nuestra vida como algo sumamente negativo. En este espacio es un espacio para compartir procesos de vida reales donde nos han hecho un clic, y ese clic para mí es un despertar. En mi libro El Despertar del Cuestionamiento hablo sobre la experiencia tan hermosa que tiene también la oscuridad. Es la belleza de esos momentos que nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a ver la vida de otra manera. Y hoy nos encontramos con una mujer espectacular, una mujer que está llena de aprendizajes y tiene un proceso de vida bastante interesante. Tania, es un gusto tenerte acá en mi canal. Gracias por haber aceptado este momento y este espacio para compartir tu historia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias por invitarme tú a mí, porque ¿sabes? A mí me encanta hablar y ya si tengo que hablar de las cosas que me han sucedido y que puedan ayudar a lo mejor a otras personas a identificarse y a decir, ostras, pues eso me ha pasado a mí o eso lo siento yo también. Yo siempre intento aprovechar todos los canales que puedo, con toda la gente con la que hablo y con todas las personas que me atienden, para poder hacer llegar un poco más lejos lo que yo he vivido, porque sé que tiene que haberse vivido para poder ayudar a otros o para poder identificarse otros y que puedan encontrar alguna salida a lo que estén viviendo en este momento. Qué bonito, sobre todo entender que todas las personas tenemos una historia que contarle al mundo y no sabemos la grandeza de nuestro proceso y cómo nuestro proceso puede ayudar a otros cuando están atravesando también circunstancias y dificultades que no entienden de su vida. Vamos a comenzar por algo interesante. Cuéntanos quién es Tania en estos momentos de tu vida, en este presente. ¿Cómo te sientes el día de hoy? A día de hoy me siento encontrándome, porque cuando alguien te dice, bueno, ¿qué es lo que te ha hecho clic en la cabeza? ¿Qué es lo que te ha cambiado? Pues tú empiezas a buscar y dices, a ver, el primer amor, no, eso no me ha hecho cambiar. Porque la verdad, bueno, sí, han pasado cosas, ha sido complicado, pero no. Bueno, a lo mejor tu primer hijo, pues quizás tampoco. Porque siempre se tilda como que el nacer de una criatura nueva en el mundo tiene que ser algo que te cambie.
y tampoco me he sentido demasiado cambiada. Lo que me cambió mucho, y aunque a la gente pues, le parezca menos que tener un hijo, fue el autoconocimiento mediante mi neurodivergencia. O sea, el entender que todo lo que me había pasado durante los 38 años antes de tener el diagnóstico de neurodivergencia, había sido todo a razón de, y que yo soy también esa neurodivergencia, o esas tres, que yo tengo tres. Tengo, Explícanos cuál es ese diagnóstico. pues mira, el diagnóstico fue que y cuando digo toda la vida digo desde el día que nací, siempre me habían dicho que tenía ansiedad. Tú lo que tienes es mucha ansiedad, lo que tienes es ansiedad y ansiedad, y con eso se quedaba. Pero yo tenía entradas en psiquiatría como bebé, en el 84, en el 85, en el 86, y mi madre decía, bueno, es que llora mucho, solamente porque lloraba mucho, y realmente era porque mi cerebro se estaba desarrollando de una forma distinta a la habitual. Mis sentidos estaban aprovechando mucho más todo lo que le venían hacia ellos de lo que le puede venir a cualquier bebé. Yo estaba como sintiendo todo mucho más fuerte que los demás. Y eso, claro, un bebé no lo puede explicar, porque tampoco es que tenga capacidad para poder decirlo. Comunicarse, sí. La forma en la que se comunica un bebé es con el llanto. Y de hecho, hoy en día se podría hacer, yo creo que hasta un diccionario de llantos, de saber por qué mi hijo llora de esta manera o de esta otra, o por qué cualquier bebé llora de una manera o de otra. Da igual en la cultura en la que esté, da igual de la raza que sea. Todos los bebés lloran igual. Y todas las madres le hablan igual a sus hijos. Todas hacemos el soniquete este de ¡ay, ¿vale? Y lo hacen en todas las culturas igual, da igual un japonés, da igual una ecuatoriana, una europea, una africana, todos hacemos el mismo sonido, tanto los padres como los niños. Creamos un lenguaje. Y entonces ahí es cuando empezamos a comunicarnos. ¿Qué pasa? Que pues hay veces que esa comunicación es muy fuerte y la madre pues necesita respuestas. Y la respuesta que le dieron fue que yo pues tenía ansiedad. Llegaron a medicarme siendo bebé. O sea, me daban medicación para calmarme. ¿Qué sentías con esa medicación? Yo te digo que yo no recuerdo nada porque era muy pequeña, pero sí sé la marca que me dejó. Sí sé la marca que me dejó. Hice trabajo introspectivo también después con una terapeuta gestal, que fue una maravilla con Silvia, y hice varias regresiones con ella para poder llegar a ese punto de qué me había pasado, porque luego yo mantuve durante toda mi vida eso arrastrado y tenía esa rabia y ese rencor y esas cosas dentro. Y aparte de la neurodivergencia, ¿por qué yo había llegado a ocultar tanto a esa niña? Lo oculté muchísimo, durante muchísimo tiempo. Ahora la cuido, ahora digo, no te preocupes, estoy aquí. ¿Vale? O sea, no nos vamos a quedar, no te vas a volver a quedar sola, no vas a sentir que estás sola en este mundo y que todo lo que pasa a tu alrededor tiene que ir al futuro y tienes que estar siempre preparándote para el futuro porque no es más que eso, la ansiedad. ¿Qué pasó? Que ahí también nos dimos cuenta de que no había un problema real. O sea, que el problema era otro. O sea, que yo realmente no estaba... Con ese diagnóstico como ellos lo hacían ver. Uh-huh. O sea que aquí viene el tema de te sentías que no encajabas como en tu familia, se podría decir. En cualquier parte. Ni en mi familia, ni con amigos, ni nada. Yo siempre lo he hecho, digo que mis mejores amigos siempre son los que están muy, muy lejos. Y es verdad, porque soy muy intensa, entonces seguramente eso acabé calando en muchos. Soy intensa en todo, en las emociones, en lo que siento. Avanzando un poquito ahí sobre mi infancia, hubo un momento científicamente es que genero patrones muy rápido, ¿vale? Pero en aquel momento era como que yo tenía visión del mundo distinta a todos los demás. Si había que coger un avión, me decían, Tania, mira el avión, ¿qué te parece el avión? Bien, está perfecto.
Si había que comprar un coche, Tania, elige tú el coche. ¿Y qué coche es el que...? Uno que estaba roto, el mejor coche que habían comprado. De repente decía, frena, para, frena, frena. Y frenaban y pasaba un camión a toda leche. O sea, era como que tenía evidencias, pero realmente ahora con el diagnóstico ya sé cómo lo hacía. Lo que pasa que, claro, lo que no se entiende, o lo que no se comprende, tampoco es... O sea, ¿te has sentido que has vivido como en otro tipo de realidad en medio de esta realidad de la Tierra, por decirlo así? Sí, yo... Sientes cosas que otros no sienten, ves cosas que otros no ven Ujú. y tienes como ese sentido de premonición. Sí, pero vamos, una barbaridad. Pero una barbaridad que en plan que es que había veces que es que no podía dormir. O sea, yo me acuerdo de una noche que no podía dormir para nada y yo nada más que estaba pensando en un primo mío. Y yo, Dios mío, yo estoy tan... O sea, era una cosa tan fuerte. Y dice mi padre, ay, voy a ver al primo. Digo, qué raro, ¿vas a ver al primo hoy? Sí, porque vamos al taller. Y yo le decía, que no coja la moto. Por favor, que no coja la moto, que no coja la moto. Cogió la moto y se lo llevó un borracho. Después, cuando mis padres iban a verlo, yo le decía, bueno, tenéis que despediros, porque, no, pero mujer, sí, a ver, está mal, pero, no, él ya no está aquí. O sea, yo sabía que él no estaba aquí. Y de hecho es que no estaba, acabó falleciendo y, o sea, es que iba a ser eso, no iba a ser otra cosa. O sea, no tenía... Cuando mucha gente me dice, hablas con mucha convicción o dices las cosas sentenciando, es porque realmente lo sé. O sea, lo sé. No es que lo siento en mi interior o tengo que darle una... No, o sea, cuando sé que algo va a pasar, pasa. O sea, no tengo dudas. ¿Y te has sentido contigo misma incomprensible en esa situación? O sea, has llegado como a un momento de locura de porque el mundo, diría que es un mundo espiritual, la sensibilidad, la evidencia, la premonición es un tema que no estamos preparados a nivel de la mente para entender esos procesos. ¿Has llegado a un momento de catarsis contigo de decir, estoy loca? He llegado a puntos muy fuertes. En la adolescencia, ya no era una niña, ya no era un bebé. En la adolescencia, con los cambios hormonales, eh, fue horrible. O sea, yo pasé una adolescencia horrorosa. Pero horrorosa, horrorosa. O sea, sí que he tenido problemas autolíticos, ¿Autolíticos es? de suicidio. Ok. Pero porque, o sea, yo no quería que nadie me parase, o sea, me sucedían cosas muy extrañas, o sea, en una noche a las 3 de la madrugada, en un acantilado, justo con la marea baja, justo en ese momento, viene una ola, coge mucho agua, me lleva justo hasta donde estaban unos señores que estaban allí, dos ¿Pero ingleses. esto es en la vida real Sí, o en un en la sueño? vida real, ¿Pero por qué estabas en el acantilado? porque me quería tirar y me quería matar. O sea, tú fuiste al acantilado a suicidarte Sí, y con toda la seguridad. la seguridad. Y después llegó el agua y te llevó. Y sí, o sea, subió, desde la marea estaba baja, subió la marea para arriba, o sea, como una ola muy grande cuando yo me fui a tirar y después me llevó para allá justo a donde estaban dos personas a las 3 de la mañana que estaban pescando calamares, creo que era o algo así. Y me cogieron ellos. Y yo decía, no, o sea, yo nada más que pensaba, vale, ya me he muerto, ¿no? O sea, ¿tú cerraste los Sí. ojos? Cuando me tiré, cogí el aire así como por última vez, me sentía tan bien. Es un problema. Wow. O sea, y ahora entenderemos por qué yo llegaba a tener las ideaciones autolíticas y las llevaba a cabo con tanta paz y tanto placer. Luego cuando la gente me dice, pero Tania, ¿cómo lo...? Eso, digo, claro, el problema estaba en que yo estaba mal diagnosticada. Entonces la ciencia se había equivocado conmigo y como esa lo intenté 4 veces más. Y tú, o sea, al haberte equivocado contigo, tú como que lo tomaste real, el diagnóstico que te habían dado. Sí, claro. O sea, para mí yo O siempre he sea, tenido ansiedad. ok. Siempre me habían Siempre dicho... has estado enferma para lo que ellos te diagnosticaron erróneamente. Sí. Aquí viene algo muy interesante y es cuántas personas no les pasa esto. Uf, O
sea, si tú estás escuchando esto, aquí es donde puedes reflexionar sobre esta historia real. Yo muchas veces les digo a las personas que no necesitan medicarse. En mi experiencia, y respeto quien lo hace, pero siento que el ser humano no está diseñado para medicarse para un tema de ansiedad, porque al final es doparse con cosas que alteran el sistema nervioso. Yo probé algo que también me doparon con algo que era de unas gotas que ellos daban en el psiquiatra y de la familia clonazepam, y eso me alteró mi sistema nervioso a unos niveles y a unos grados que era mucho peor que lo que realmente venían sintiendo. Ellos también me diagnosticaron mal, solo que yo no les creí el diagnóstico, porque el problema realmente era otro. El problema es que cuando estás diagnosticada desde bebé, tú ya no sabes lo que es no ser. Entonces, la ansiedad era como mi sistema nervioso respondía de una manera alterada continuamente, a todas horas, en todo momento. Entonces el problema estaba en mi sistema nervioso. ¿Quién manda sobre el sistema nervioso? El bulbo raquídeo, encéfalo, cerebro, ¿no? Porque es un sistema nervioso que no sale de la cabeza. ¿Qué es lo que yo tenía realmente? Una neurodivergencia. Mi cerebro se había desarrollado de una manera distinta a como la comprendían los doctores que me habían visto hasta ese momento. ¿Y tú cómo, o sea, al desarrollarte de otra manera, entiendo que tu realidad y tu sensibilidad cambia a unos niveles impresionantes? Entonces, ¿cuál era la relación que tenías tú con la realidad humana y con tanto la realidad de la vida? ¿Cómo era esa relación? O sea, aparte de tener las premoniciones, de tener como estas cosas tan paranormales, vamos a llamarle un poco paranormales para que las personas lo entiendan, ¿cuál era la forma en cómo tú realmente mirabas o miras la vida? Porque siento que debes mirarla de una manera distinta. A ver, yo estuve muy mala durante 2 años. Durante el primer medio año tuve que estar vigilada 24 horas. Y esto pasó hace 5 años. Hace muy poco. Tenía que estar vigilada 24 horas. También por riesgo autolítico. Entonces era, ¿por qué yo vuelvo otra vez a tener eso? Entonces me miraron bien. Vieron que lo que había era una rebaja hormonal, porque hay ciertas hormonas en el cerebro y tal. Entonces había una rebaja hormonal que poco tenía que ver con la ansiedad, que es la que nos permite mantenernos con vida en el mundo. O sea, nosotros nos mantenemos con vida en el mundo porque nuestras hormonas, que son las que rigen nuestra vida 100%, son las que nos mantienen con vida. Entonces yo sentía placer a la hora de salir de la vida y no podías, yo no podía negarlo, porque era verdad. O sea, yo me llenaba de oxitocina. Para mí era algo positivo dejar de estar en este mundo. Pero tú sentiste que lo viviste a un nivel, diría, interno. O sea, que aunque no pasó a nivel materia, a nivel del cuerpo, que no hayas trascendido, pero sientes que al intentarlo es como si mudaras de una vida y pasaras a otra dentro de tu realidad. Por eso, no. La verdad es que cuando ya sentí de verdad fue cuando, estando tan mala durante hace 5 años, hace poco, fue mi mayor clic. ¿Qué fue mi mayor clic ahí? Es que pensándolo, yo digo, fue mi mayor clic. El momento en el que estaba con el psicólogo, bueno, tengo bastantes lagunas ahí, porque estaba muy mal. Pero estaba una vez con el psicólogo y el psicólogo me dijo, Tania, ¿a ti alguna vez te han hecho un test de altas capacidades? Dice, porque tal como has tenido tu vida, con tantas cosas que has estudiado y tanto que has hecho, que parece que tengas 70 años de vida, o sea, ¿te han hecho alguna vez? Y le dije, sí, me habían hecho de altas capacidades. Y habían salido, pues sí, habían salido que tenía altas capacidades. Pero no tanto como salió después. Y era que al tener más conocimiento sobre mí, sobre mis emociones, podía controlarlas más y entonces podía atender mejor a hacer esos test, que para mí no valen mucho, porque realmente lo que están midiendo es tu capacidad en ese momento de
generar patrones rápidamente. O sea, es que, no sé, deberían de echarle un ojo a eso porque no me parecen bien esos test. Pero bueno, sí, soy una persona de altas capacidades, bueno, le dicen el carnet del 1%, que solo el 1% de la población tiene más cociente intelectual que yo. Entonces empezamos por ahí. Al empezar por ahí, luego ya empezó a decirme, dice, bueno, pero es que también ese tipo de pensamientos que tienes, yo creo que podríamos mirar a ver si hacemos un test de TEA, de trastorno del espectro autista. Entonces me hicieron las pruebas, bueno, al poco ya era, sí, no, obviamente, tienes autismo, es un autismo de grado 1, que se llama, o sea, nivel de apoyo 1, que no, o sea, somos parlantes, obviamente, de alta funcionalidad, también nos llaman, lo que antes se llamaba Asperger, el síndrome de Asperger. ¿Vale? Y después, a los 2 años, una cosa así de estar en terapia, le dije, es que no puedo callar mi cabeza, nunca. Y él dijo una frase que me hizo gracia porque también la decía Gandalf, y dice, otras personas hablaron de su cabeza en las mismas formas en las que tú estás hablando de la tuya. Y entonces me diagnosticaron también trastorno de déficit de atención. Y eso se llama excepcionalidad múltiple. O sea, tengo un cerebro excepcional que se sale de la norma y además de forma por varios caminos. Cada cosa equilibra y desequilibra a la otra. Entonces, al final yo ya acabé viéndolo como realmente algo precioso, porque donde el trastorno de déficit de atención no para mi cabeza, el autismo habla con él y le dice, venga, tenemos que parar porque hoy hay que dormir. Cuando tengo necesidad de aprender algo nuevo, porque el TDA te lleva muchísimo a aprender cosas nuevas y siempre tienes la necesidad de estar aprendiendo, le vienen genial las altas capacidades que dicen, vale, a mí también me viene bien aprender. El autismo dice, jolines chicos, no tengo ganas. Entonces se va todo equilibrando súper bien. Entonces al final, al aprender cómo funciona mi cerebro, acabé amándolo y acabé queriendo vivir. Y siempre digo, me falta vida para vivir todo lo que quiero vivir. Ahora todos los años que he pasado sin saber quién era, porque te dicen, no, tú, ¿cómo era la frase que decían? Tú o tienes autismo o eres autista. ¿Qué dices? Yo soy, siempre, porque yo soy lo que soy. No tengo una enfermedad que se vaya a pasar, yo soy. Y sobre todo que los diagnósticos no separan, ¿no? Al final es como si eres autista, bueno, en cualquier diagnóstico es como eres especial y no eres normal en la sociedad, pero ¿qué significa ser una persona normal? Al final me parece interesante que venimos en una montaña rusa donde nos cuentas cómo ha sido tu proceso al principio, el suicidio y todo, y ahora llegas con esa explosión de wow, empiezo a conocerme y siento que este espacio es para esto, ese despertar, como cuando estás en el infierno se vuelve tu casa, se vuelve tu paraíso. ¿Cómo hago de esta oscuridad mi paraíso y empiezo a amarlo y valorarlo para que cuando esté en el cielo diga wow, esta parte hizo un clic en mi vida? Porque siento que muchas personas en tu caso que encontraste eso que dices, las herramientas, esa conexión, tus habilidades, tus talentos y cómo empiezas a amarlos. Y cuando empiezas a reconocerte, es ahí en ese momento donde empiezas a dar pasos en tu vida. Y tal vez empiezas a amar lo que tú eres, entendiendo que eres incomprendida o incomprendido a los demás, pero eres comprendido contigo mismo. Sí, no hay nada mejor que la comprensión de uno mismo. Y hay mucha gente que a lo mejor yo la veo y digo, es que quizás si llegases a conocer esa parte de ti un poco más, yo sé que vivirías mucho más en paz contigo. Y entonces lo que le ocurra a los demás o lo que hagan los demás, hay un mantra en mi vida que es, los demás no te hacen cosas, los demás hacen cosas y tú decides qué haces con ellas. Eso es un mantra en mi vida. Nadie nos hace nada. Cada quien actúa bajo sus heridas, bajo sus creencias, bajo sus procesos, y es como el regalo.
Si yo voy a darte un regalo y no aceptas el regalo y quieres el regalo, queda para mí. Entonces muchas personas siento que ahí es cuando entra un poco el dramático. La víctima, somos víctimas también de nuestras propias creaciones, porque muchas de las situaciones que vivimos en cuanto a esas circunstancias también son necesarias para nosotros aprender a entender y llegar a este punto de que nadie me hace nada. Depende de mí cómo yo veo las cosas. Depende de ti, de cada uno, cómo actúa en este ahora y cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. Porque siento que vivimos bajo un modelo de vida donde nos han enseñado a trabajar 8 horas, tienes que estudiar tal carrera para ser un abogado o X o Y trabajar tantas horas para llegar y jubilarte a los 70 y es un modelo de vida que es el camino de la rata, pero no nos han educado a potencializar y primero reconocer nuestras habilidades para saber realmente en qué somos tan buenos y cómo desde aquí podemos enfocarnos en una sola cosa, porque esa sola cosa es tu potencial más grande, es tu herramienta que te va a ayudar a abrir todas las puertas en tu vida. Eso en un neurotípico, quizás. Las personas neurodivergentes es mucho más complejo, porque solamente nos sentimos bien haciendo lo que en ese instante nos viene bien. Quiero decir, o sea, yo fui peluquera, porque en ese momento me encantaba tocar el pelo de la gente, y me sigue encantando tocar el pelo de la gente. Cuando quieras, esa sí no me la sabía. Pero sí, me gusta muchísimo tocar el pelo de la gente y es como que los descargo de energía, como que siempre... Yo recuerdo a una clienta que tuve una vez que me dijo, hoy me tienes que dejar muy, muy guapa. Y yo ya había hablado con ella, tenía el marido enfermo y tal. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque hoy es el último día que voy a ver a mi marido y quiero que me vea muy guapa. Entonces le dije, ay, pues va a ser... O sea, no lo sentí como con pena, ni tampoco la acompañé con pena, sino que dije, mi parte, la parte que me toca a mí, es la parte de acompañarla a lo que ella necesita, no en llevarla por su duelo. Ella ahora necesita verse muy guapa y que su marido, que era el entierro del marido, si el marido ya físicamente no la iba a ver, pero ella necesitaba pensar que él la iba a ver, era su propio duelo. Y hicimos todo ese trabajo con ella de que nada, que era peinarla simplemente, bueno, peinarla simplemente, pero para ella era mucho más. Entonces, a mí me encantaba el poder ayudar a la gente desde ese punto, a personas que a lo mejor venían con, o sea, pero muy, muy tristes, de estar llorando mientras... yo dejarlas y decir, yo creo que soy la primera psicóloga a la que va la gente, es a la peluquera. A la peluquera, esa es tu primera psicóloga. Entonces ahí empecé a hablar más con gente, hasta que al final dije, bueno, y puedo hacerlo desde otro punto de vista también. ¿Lo puedo hacer haciendo otras cosas? Pues quizás sí. Entonces estudié psicología también. Y así también me comprendí yo más. Estudié psicología positiva. Luego también hice mindfulness, luego me hice profesora de yoga, porque todo me iba llevando hacia ahí, hacia esa conexión más espiritual mía, a ese autoconocimiento más. Entonces era como que desde la parte de la ciencia, la parte de la espiritualidad, la parte de los movimientos físicos, de cómo canalizar la energía del cuerpo, de cómo... Todo esto me llevaba... Sentirte... Entonces, todo esto yo entendí después que iba... paso a paso iba por donde tenía que ir. Y después, claro, toda la gente, cuando yo me quedé embarazada, me decía, Tania, ahora sí, ahora ya vas a ser madre, ya vas a sentar cabeza. Y yo no sentía nada de lo que ellos me decían. Nada. La gente decía, tú notas a tu bebé y notas una alegría y tal. No, o sea, estoy embarazada. Ya está. Pero tú notar unas pataditas y ver cómo se mueve la barriga, lo siento, pero no me está dando ninguna. Y me parece tan bonito encontrarte para que estés compartiendo esta historia, porque muchas de las mamás piensan
o las que no son mamás, que tener un bebé es como la grandiosidad de su vida y con el paso del tiempo te das cuenta que sí, porque tú generas un vínculo con el bebé de una manera donde no lo identificas al principio. Ujú. Y te encuentro a ti que hablas de que no sentías esa emoción a esos niveles. No, porque creo que es algo cultural. O sea, lo juro. Creencias, podría decirse que podría ser una creencia que todo el mundo tiene como ese sueño. Sí, que debe ser así. Como que esto tiene que ser así. O sea, estar embarazada tiene que hacerme sentir esto. El tener un bebé dentro tiene que hacerme sentir esto, ¿no? Yo lo que me sentía era muy fuerte. Eso sí. Lo sentía fuertísima. O sea, como... Uf, o sea, como en mi vida. O sea, como si fuese una culturista. ¿Entiendes? Es una cosa como con mucha fuerza. Como capaz de todo. Como algo muy, muy fuerte. Eso sí. Ahora, en lo de sentir ahí, estar todo el rato tocando la barriga, como estando hasta... No, siento que es algo cultural, que lo tenemos ahí metido dentro de la cabeza como que todo el mundo tiene que llevar la maternidad de la misma manera y no. De hecho, el momento del parto, yo lo tenía muy también identificado dentro de lo que la gente me decía, que era, vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no? O sea, de repente lo vas a ver, va a salir de ti y ese es el amor de tu vida. Y yo sacaron aquello que resbalaba un montón y decía, claro, y decía, ¿cómo hacemos con esto? Yo no lo puedo ver, no lo puedo. Entonces, había estudiado algo sobre el enganche que tenía que hacer él de forma natural y tal, y me decía, no, no lo toquéis, que quiero que haga el enganche natural al pecho, tal. Y yo veía cómo iba él ahí y tal, pero yo decía, ¿qué tengo aquí? O sea, ¿qué es esto? Porque yo no sabía ni qué sentir ni qué hacer. Digo, bueno, voy a hacer las cosas que decía un libro o de que me han dicho que tenía que hacer o algo así, pero realmente estaba esperando que me llegase esa explosión de amor absoluto. Y no la sentiste. Que no llegó, que yo no hay por qué, o sea, de verdad, no hay por qué sentirla. Y tenemos que poder ser libres también de decir, yo no lo he sentido así. No tengo por qué... Honestamente. Claro, o sea, de verdad, que habrá madres, habrá muchas mujeres y quizás incluso hombres que aunque no lo hayan llevado dentro tengan esa explosión de felicidad y de amor profundo, supongo. Supongo que sí que lo sabrá. Pero yo, hablando a petit comité con otras madres, a lo que una dice una cosa, la otra dice, es que la verdad es que yo también. Ay, te lo han confesado. Claro, yo tenía miedo porque pensaba que era mala madre, porque claro, como yo no lo había sentido, entonces yo, claro, yo decía, pues yo hablo abiertamente todas las cosas, no tengo ningún problema por hablar ningún tema, porque lo que yo siento no tiene por qué ser ningún problema para otra persona. Lo siento y punto, o no lo siento y ya está. Y después, según el niño fue creciendo, pues ya sí, ya iba conociéndolo. No deja de ser un ser humano más. Entonces yo tenía que conocerlo y saber por dónde él iba a ir, cómo iba a complementar mi vida, porque nadie la completa. La vida es completa. La puedes complementar, le puedes dar otro pasito por aquí, otro por allá. Pues puedes tener pareja, un grupo de amigos, puedes tener hijos, puedes tener pues a tus padres quizás muy presentes, lo que sea, pero o puedes tener un trabajo muy importante para ti. Eso complementa tu vida, pero tu vida eres tú. Tú ya sales completo, tú ya eres completo, tú ya tienes tu vida completa. Claro, y nos enseñan a que a los hijos, ¿a quién es la persona que más ama? Y tienen que decir mamá o papá. Fue interesante porque que hablaba con una amiga y me decía que le decía a su hijo, ¿a quién es la persona que más ama? Y su hijo le decía, a ti. Y decía, no, tienes que amarte a ti. ¿Y cuál es la persona que tú más amas? Le preguntaba a la mamá, pues a mí. Claro. O sea, claro, porque si yo no me amo, pues no te puedo amar en la manera tal vez libre, saludable. Me parece que has creado esa vida saludable en cuanto al amor, porque yo siento el derroche de amor que tienes por tu hijo hoy en día. Y muchas mamás siento que tienen es una apariencia y una creencia de lo que es el amor, pero va muy alejado a lo que tal vez un niño necesita de su madre, que es comprensión.
Se ha resuelto la vida mediante lo digital, mediante el placer del dinero, los juegos, las pelotas, los parques y un montón de cosas. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿qué significa realmente amar a nuestros hijos si no te amas a ti, si no te eliges primero a ti? Es imposible amar de forma saludable si no te quieres tú primero, si no te aceptas tú, si no te conoces tú. Es que es inviable, porque la manera en la que nos relacionamos unos con otros dependiendo de nosotros mismos. Quiero decir, si yo soy una persona, por decir algo así, muy vegana, yo soy una persona vegana. La forma en la que yo me voy a relacionar con los omnívoros ya va a ser determinada de cómo yo soy de vegana, ¿vale? Pues lo mismo con las cosas importantes, las de dentro de uno. Si yo soy una persona que soy muy intensa y que lo vivo todo de forma muy intensa, las relaciones con los demás, por mi parte, siempre van a ser muy intensas. Tú no vas a ser mi amigo, tú vas a ser mi mejor amigo. Cada vez que me pidas algo estoy ahí, no sé qué, voy a estar para todo. ¿Y yo qué soy? Tú eres mi amigo. Claro, no eres mi amigo, ¿no? A ver, para mí sí, yo para ti también, ¿no? Como eres tan intenso, entonces soy tu mejor amigo, Sí. el que vas a estar para todas, el que me vas a abrazar. Sí, siempre, pero es verdad, o sea, no pienso en no hacer algo por alguien. Cuando entras dentro de mi círculo, muchos dicen es porque eres gallega, pero es que no, yo creo que es realmente porque soy yo. Cuando entras en uno de mis círculos, ya está, ya estoy para todo. O sea, no... Entonces me dicen, es que eres muy tonta, la gente se aprovecha de ti. Ya, pero es que si alguien se aprovecha de mí estando dentro de ese círculo en el que yo lo siento como un círculo seguro dentro de las personas que son un círculo seguro para mí, como salgas no vuelves a entrar. Qué bueno. Pero eres un todo mientras estás. Eres un todo mientras estás. No cuento las veces que yo he hecho por ti, las que tú has hecho por mí. No cuento el cariño que yo te tenga hacia ti, que a lo mejor es menos que a ver quién cuantifica el cariño, pero bueno. Eso, o sea que yo eso no lo tengo en cuenta, sino que simplemente se trata de mí, de lo que yo quiero darle a esa otra persona y no de lo que la otra persona se merece, necesita, tal, no sé cuánto, no, es lo que a mí me apetece darle a esa persona. O sea, la amistad tampoco puede ser algo obligatorio. No todo el tipo de amigos son iguales, no todo es que nada es tan igual y tan, ¿cómo se dice? Tan como en cajones, ¿no? La amistad es así. La vida en familia es así, la vida en pareja es así. No, hay infinidad de posibilidades y cada uno de nosotros lo vivimos dentro de nuestro propio universo. Porque yo creo que nosotros somos nuestro propio universo y relacionarnos con otros universos es altamente complicado porque tú no buscas lo mismo en una amistad hacia mí, ni yo busco lo mismo en una amistad hacia ti. Entonces tú puedes recibir mi amistad y yo puedo recibir como tú eres amigo, pero yo no puedo exigirte a ti que tú seas como yo, ni que yo sea como tú. Es imposible. Pero me parece interesante sobre lo que dices de que, vale, eres un todo, en mi círculo eres un todo, pero el día que hagas cosas que me hieran y salgas de ese círculo no vuelves a entrar, No. porque al final es muy sano, ¿sí? Por lo general las personas dejan entrar a cualquiera a su círculo, hace lo que quiera la persona en su círculo, esa persona se va y como lo hacemos de una manera, damos siempre esperando algo a cambio, entonces como yo te di todo, tú me heriste, hirió mi ego y te has ido, me he olvidado de mí y entra mi orgullo y cambia completamente mi forma de ser por una situación que vino a enseñarme y sobre todo a recordarme de que yo no soy esa parte tan orgullosa, tan enojada, tan irritada de mi vida. Entonces... Mi hijo también es neurodivergente y él hace unos días me dijo, es que, de una persona, me dice, es que lo odio, es que le tengo una rabia. Y él me dijo otra palabra más, o sea, eran todo emociones negativas. Y claro,
él tiene alexitimia, entonces alexitimia es que no reconoce las emociones. Entonces, bueno, tiene que ir a una terapeuta que le diga. Y entonces estaban con las emociones negativas, es que el odio, es que no puedo, es que tal. Y yo le decía, cariño, las emociones negativas son fabulosas, las tenemos todos los seres humanos y son una maravilla, pero existen solo para avisarnos, no para vivir en nosotros. Tú puedes sentir ira porque, ay, esto que me ha hecho un montón de daño esta persona, lo ha reconocido que esa persona te está haciendo daño, eso te ha molestado, te ha dado ira, te ha sentido rencor, eso decía, rencor, has sentido ese rencor, has sentido esas cosas, pasan por ti y las dejas ir, porque es súper peligroso que se te quede la rabia o el rencor o la ira hacia alguien, es muy peligroso. ¿Tú sabes lo que hace eso dentro de ti? Solamente te hace daño a ti, solo a ti. Y es como si nos estuviéramos tomando un veneno. No Tal sabemos y lo que hace o cómo nos autodestruimos mediante ese trago amargo que nos tomamos todos los días. El sentir esa rabia por alguien, o el sentir odio, o el sentir rencor por alguien, eso es machacante incluso para el organismo, o sea, es algo horrible. Y le dije, cariño, tú no puedes vivir en eso, tú no puedes sentir eso continuamente. Eso viene para avisar, es como que te llaman al teléfono, te suena el móvil un par de veces y ya está. Pero se tiene que dejar ir. Pero necesita el ser humano enfermarse de su propio trago diario para darse cuenta de que también puede perdonarse y sacar toda esa rabia, ese rencor. Diría que es cuando llega el clic de tu vida, cuando llega ese otro camino que es el amor, que el amor te empieza a abrazar en esas circunstancias que no entiendes, porque tú no eres ira, tú no eres orgullo, tú no eres gula, ni lujuria, ni enojo, ni vanidad. Tú eres esencia, tú eres amor, tú eres compasión. Tú eres la vida porque eres imagen y semejanza del gran creador. Y lo hemos olvidado. Pero me parece tan hermoso como esas otras partes de nosotros que no son tan bonitas, también tienen una funcionalidad en medio del amor. Porque te llevan a ese hábitat del desastre, del autoengaño consigo mismo, del vacío, de la depresión, de sentirme aislado, de sentirme enojado, para que un día te des cuenta que estás unido a todo, que no necesitas separarte, pero es tan necesario para que te des cuenta de que el amor es tan increíble cuando tienes la capacidad de que al que aparentemente te ha hecho daño, es un ser humano como tú, que está viviendo un proceso. Somos muy buenos para juzgar, pero no entendemos cómo esta persona está llevando un proceso que no habla con nadie. No sabemos ese que quiere pegarle a todo el mundo, qué miedo tiene en su vida y qué le ha causado esa irritación. Detrás de cada mujer, cuántas violaciones hay. Detrás de cada persona, lo doloroso que vive a diario y lo carcome en su alma, no lo entendemos. Y somos muy buenos para juzgar, pero no para ayudar. El proceso que tiene cada ser humano en su vida es que, aunque lo quieras contar, nadie lo sabe. Aunque yo lo cuente, todo lo que he contado ahora, nadie no lo ha vivido. Entonces, y aunque lo viviesen parecido, tampoco lo han sentido igual. No estaban en el mismo momento, en el mismo proceso, en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos, que claro, mucha gente me dice, ¿y cómo le enseñas a un niño con alexitimia las emociones? ¿O cómo hacer que fluyan esas emociones por él? ¿Hablándole solamente? Bueno, él tiene que sentirlo físicamente. Tengo que dejarlo, que lo sienta. Dejarlo ser. Entonces, hay que dejarlo. El respeto, viene el respeto. Tiene que tener esa ira, tiene que tirar cosas o romper cosas. O incluso, yo estoy velando porque no se pegue un golpe fuerte. Pero quizás sí que se tenga que hacer daño.
Si quizás sí tenga que hacer así contra una pared y hacerse daño y luego, ostras, me he hecho daño. ¿Entiendes que esas emociones, cuando no las descargas, se quedan en ti y te provocan todo este daño? O cuando permites que hagan con tu vida lo que quieren. No, eso no puede ser. No puede ser. Como tampoco puedes vivir en los mundos de Yuppie. Tampoco puedes estar todo el rato con las emociones positivas en todo lo alto, porque eso tampoco te deja ver la realidad. Sí, sería como más el equilibrio de la plenitud de entender que hay circunstancias en la vida y que no importa lo que pase, es muy perfecto. Todo lo que tú estás viviendo hoy es perfecto. Todo, porque tenemos un caso real de alguien que en su momento ha tenido unos intentos de quitarse la vida y hoy le ha encontrado el sentido de su vida. Lo mismo pasa en mi caso. Entonces, todo lo que tienes hoy es maravilloso y no te estás dando cuenta el regalo detrás de esa circunstancia que tal vez a tu ego no le gusta para nada. Cuando realmente te está acercando a ser más humilde, a ser más amoroso, a ser más compasivo. Esa es la palabra, la compasión. Es el tener compasión por el otro y por ti. Por ti, empieza por ti, tener compasión por ti. O sea, no compadecerse de otro, sino tener compasión, que es distinto. El tener compasión es bueno, es lo que le digo yo al niño, que cada vez que digo, tú tienes que pensar de dónde viene esa persona, por lo que ha pasado, no sé qué tal, y tenerle compasión. Entonces, jolines, ¿no? Entonces si vamos en el coche y un señor se cruza en el coche, o no anda, o lo que sea, tal, y ves a la gente gritando, ¿no? En el coche, no sé qué, me cago en tal. Dices, la persona que se ha cruzado y que se ha puesto por ahí, vete tú a saber qué tendrá en su cabeza, qué le habrá pasado esa mañana, qué medicación estará tomando, qué noticia le habrán dado, qué no sé cuándo se ha cruzado y te hace así, se queda así, y no pasa nada, tranquilo. O sea, te he visto, no nos ha pasado nada, está todo bien, genial, tranquilo, continúa, o sea, no pasa nada. Yo no me voy a poner a gritarle a esa persona, pues como sería lo normal, lo habitual. ¿Qué es lo que haría? Pues eso, tener compasión y decir, si ha hecho esto es por algo. Esa señora que de repente le da como un espasmo y te pega sin querer así, ¿no? La señora mayor que se cola en la cola, que no tiene prisa ni tiene nada, pero ella necesita pasar la primera, que por supuesto, pase. Yo estoy con el otro, joder, mira, se ha colado, porque es que eso solo me hace daño a mí. Es que no tiene sentido, es que ahora que lo veo tan claro, entiendo que no tiene sentido vivir así. Sí, sobre todo que a veces tenemos la oportunidad de hacer un mundo mejor y mucho más ameno y compasivo y no tomamos la decisión de hacerlo porque vivimos en un constante afán de llegar y buscar y hacer. Lo digo porque también me ha pasado que a veces voy con el móvil en el coche y ahora que me llega la reflexión de que en esos momentos no estoy presente. Entonces, y que puede ocasionar un accidente, porque tú vas con el móvil y aunque vayas conduciendo y sepas manejar muy bien, tú vas con el móvil viendo una dirección o lo que sea, pero no estás pendiente de todo lo que puede pasar y puede ocasionar un accidente. Entonces, como 2 minutos nos quitan 23 horas de un día y nos vuelven amargura total por no saber gestionar nuestras emociones y entendernos a nosotros y entender que la circunstancia que está pasando no la podemos controlar. Porque por mucho de que la persona sea inconsciente, tú no puedes pelear con la inconsciencia. Por mucho que le grites, lo trates mal, hasta le pegues, todo lo que tú quieras, que es lo que llegan a pasar en casos extremos, no puedes cambiar el momento. No puedes devolverlo. Y te has llevado toda esa energía tan densa y pesada. Y el ser humano se pregunta por qué estoy bloqueado. Tal vez estás bloqueado porque estás irritado, porque no sabes gestionarte, porque estás enfadado y enojado con la vida y las circunstancias diarias que no puedes controlar. Primero hay que conocerse. Después de esto tiene los pasos que por lo menos yo intento enseñarle a mi hijo, es que primero se tiene que conocer a sí mismo, saber dónde están sus puntos fuertes, sus puntos
más débiles, donde él puede avanzar más, donde menos. Entonces yo sé que él en matemáticas, por ejemplo, por decirle una cosa, en matemáticas es un poquito, le cuesta más para comprender. En cambio, leer y escribir le encanta. Tiene una biblioteca espectacular. Con 9 años ya se había leído el Silmarillion de Tolkien, que para quien no lo haya leído, yo lo leí con un boli y un papel al lado porque me perdía, y él se lo sabe todo. Se ha puesto a escribir libros, ha escrito ya 7 libros. En total, con los 7 hay más de 2000 páginas, escritas por él con un dedico, así tiqui, 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 en un ordenador. Siempre que tiene que hacer un regalo a alguien, le regala una historia dentro de la saga que él tiene de sus animales que son héroes y tal. Mete a esa persona, por ejemplo, es el cumpleaños de Mía, pues Mía y el equipo animal. Entonces hace la historia de Mía dentro del equipo animal y cómo en clase adelante. Entonces, toda esa creatividad, todo el mundo dice, jolines, es que entonces solamente va hacia la literatura. Le está ayudando muchísimo en matemáticas. Entonces, ¿y cómo? Porque tú no bloqueas su mente con una necesidad que no tiene. O sea, tú no puedes bloquearle su creatividad y decir... Y llevarlo a algo que tal vez no es tan bueno, pero que en su momento llega, cuando el alumno está preparado, llega al maestro. Tal vez esta materia llegará en el momento que la necesite. Sí, y a la vez, como su mente estará más tranquila, estará más abierta, estará más receptiva, él está mejorando en matemáticas y está comprendiendo cosas que pensábamos que no iba a poder comprender. ¿Pero por qué? Porque hace lo que su mente le pide. Y entonces eso es autoconocimiento también. Entonces, en el momento en el que él se conoce, él es. Y después de que uno es, o sea, que primero es el ser, ya puedes hacer. Y cuando ya haces, entonces las cosas llegan y ya tienes. Un paso a la vez. Me parece tan interesante esta parte. Wow, me abriste la mente. Porque queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y resulta que, siempre lo he dicho, la vida son niveles, 1, 2, 3, y cada cosa o cada conocimiento llega en la manera como vas creciendo. Entonces tu hijo, su naturaleza y su don, por decirlo así, sería la literatura, escribir, leer, y las otras cosas van llegando gradualmente a lo que él mismo vaya sintiendo, sin salirse de su esencia, y cómo las otras cosas son complementarias a medida que va madurando, va evolucionando, porque le ayudan a entender. O sea, en estos momentos, bueno, en un momento más atrás, si tú le enfocas en matemáticas, por mucho que tal vez inclusive llegue a entenderlo o a saberlo, sin embargo no lo integra, No. no lo Es que integraría. ni siquiera llegaría a aprender. Entonces, ¿cuántas personas y padres no le meten a su hijo que tiene que aprender muchas cosas y están quemando al niño? Y al final se viene a ver en la adolescencia el niño no saber ni dónde está parado. No. Eso pasa tanto. Esto es para reflexionar, familia. Sí, eso pasa muchísimo. O sea, yo a mi hijo, es que no le puedo decir qué es. O sea, no le puedo decir qué tiene que tener, no le puedo decir qué tiene que hacer, no le puedo decir qué es. O sea, eso es un trabajo suyo propio. Y una vez que se conozca a sí mismo, lo demás vendrá solo. Si yo le mantengo las emociones a raya, quiero decir, yo no tengo que manipular sus emociones, sino que él las reconozca, sepa identificarlas y sepa qué hacer con ellas, todo lo demás va a venir solo. Pero es que va a venir solo. O sea, él por qué de repente aprende cosas nuevas. Y vamos a decirlo. Mi hijo empezó a hablar con 6 años. Era no parlante, era un autismo no parlante. O sea, hemos pasado de eso a ser un escritor con 12 años. ¿Vale? Qué cosa tan increíble, qué Claro, admiración. es un niño que habla inglés. No solamente es que hable en español, habla inglés. Ya tiene un inglés mejor que el mío. O sea, y en su diagnóstico no podía hablar. No podía hablar, era no parlante. Las cosas de Dios son una cosa increíble. El día que empezó a hablar, porque muchísima logopedia, mucho dinero, te puedo decir, porque no
no atienden a los niños. Por encima de los 6 años ya parece que ya no tienen autismo. Entonces nos tocó mucha logopedia, muchas terapias, ahora está con terapia ocupacional también, porque bueno, el equilibrio, el cuerpo, mantenerse parado, tiene muchas cosas físicas, o hipotonía, o le cuesta mucho comer, todo lo que tú quieras, muchas cosas así. Pero poco a poco eso sabemos que se va a ir salvando. A mí lo que me importaba y lo que realmente me sigue importando a día de hoy, yo le he dicho, nene, a mí me da igual la nota que tú saques en un examen, es que me da completamente igual el examen. Pero completamente, mamá mía, es que le da mucha importancia, ¿no? Porque es algo que culturalmente en su aula, en su colegio es importante porque, claro, el que sabe mucho saca un 10. Y le digo, no, hijo, el que sabe mucho no saca un 10. Saca el 10 la persona que llega allí, habiendo estudiado, sí, pero ha tenido un buen día, ha tenido una buena semana, ha dormido bien, se ha despertado maravilloso, sus padres no han discutido, no ha tenido un problema de camino para el colegio, no tiene hambre, no tiene... Wow. Esa persona es la que va a sacar un 10, no la que más sabe, no la que más haya estudiado. Después tenemos a los demás. Los demás tenemos unas vidas que nos provocan tener unas emociones que no nos permiten concentrarnos 100% en lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ¿qué es esta nota? Esta nota me está diciendo que tú ese día, pues mira, quizás habíamos discutido tú y yo porque no te querías ir a la cama a la hora que tenías que irte. Y entonces tú ahí ya fuiste renegando. Y después se te ocurrió que tenías que... Porque él siempre dice, es que me viene la inspiración, mamá. Entonces él tiene que ponerse a escribir. Se pone a escribir y digo, claro, si no escribes, no estudias. Si escribes, no estudias. Entonces, a lo mejor tendrías que haber dedicado más tiempo antes. La nota me da completamente igual. Me importa cómo has llegado tú hasta ese punto. De pensamiento. Y que seas consciente de cómo has llegado a ese punto. Esa conciencia sobre el camino que te ha llevado hasta ese examen es lo que me importa. Tu cambio de mentalidad, de percepción. Claro. Wow. A mí me interesa saber cuánto le has dedicado, cómo te has puesto a estudiar. Y es que me da hasta igual el tiempo que utilizas para estudiar, porque cada uno necesita... Tiene su forma. Es que me da completamente igual, es tu responsabilidad. Yo ya lo estudié en su tiempo y es tu responsabilidad. Y tú entiendes cuál es mi... Hay otra frase que digo mucho. Mi deber como madre termina, y esto va a sonar mal, pero termina en la adolescencia. La adolescencia es el examen del padre, no del hijo. Si tú has hecho tu trabajo antes y le has enseñado a conocerse, que tenga un autoconocimiento suyo de cómo funciona él por dentro, su mente, su cuerpo, sus necesidades, si tú has hecho el trabajo de cómo aprendes mejor, cuáles son tus puntos fuertes, si tú has hecho el trabajo de vamos a tener unos hábitos, unas rutinas, o quizás no, porque tu cerebro forma diferente y no necesites tantos hábitos y tantas rutinas, si hemos hecho nuestra labor como padres bien, en la adolescencia, el que se está examinando es el padre. Es el reflejo. Un adolescente es el reflejo de la educación que ha recibido hasta ese momento. Siempre. Impresionante. Siempre es así, si no, fíjate. O sea, nada más que fijarnos un poquito más en la sociedad, en cómo se comporta el hijo. Así ha sido, seguro que ya sabes cómo ha sido su educación. Me llevas a reflexionar a mí en mi infancia y claro, entiendo muchas cosas en este momento de mi crianza. Aunque también los padres hacen lo que pueden con lo que tienen, porque al final Claro. cada uno lleva unas creencias, unos hábitos, un modelo de vida. Y bueno, ya para terminar, ¿cuál sería tu reflexión con todo esto el día de hoy para las personas que están atravesando este proceso en un cambio de percepción, en un cambio de mentalidad? ¿Cómo sería desde mamá, pero también de amiga, también de mujer? ¿Cuál sería tu reflexión el día de hoy? La palabra, frase, es que os perdonéis. Tenéis que perdonaros. No tenéis que pensar que la vida es eso que habéis vivido, la vida es lo de hoy. Tenéis que poder pensar que todo aquello que ha pasado para que estés hoy aquí. Quizás para que hoy estés escuchándonos, quizás porque
para un futuro sea importante que tú hayas llegado a ese punto y ahora te perdones y te reconozcas y te vuelvas otra vez a ti y digas, ostras, ya sé por qué lo hice, me perdono, lo acepto, me perdono y continúo hacia adelante con este aprendizaje. Yo creo que esa es la manera de despertar realmente. O sea, de decir, bien, soy consciente de todo lo que ha pasado, soy consciente de lo que soy ahora, de lo que tengo ahora en el presente, y ahora sí, puedo dar los pasos que dé con seguridad de que los voy a dar bajo realmente lo que soy. Porque ya me conozco, ya soy, entonces comenzaré a hacer. Y una vez que hagas con lo que tú eres de verdad, todo va a venir a ti. O sea, y no es mística, son datos. Si tú eres, las cosas vienen. Y cuando te vengan y las tengas, las valorarás también desde el punto de vista de la persona que sabe lo que es no tenerlo. Y no hablo de no tener una casa o un coche, no, hablo de no tener esa paz en uno mismo, hablo de el valor de no tener ese conocimiento sobre uno mismo, de no tener lo que realmente se necesita o esa esencia de como ser humano. Entonces empezamos a valorarnos más y empezamos a decir, vale, si yo he atravesado por todo esto y me ha costado 40 años de una vida comprenderlo, ¿cómo serán los demás? ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi hijo? A partir de ti nacerá todo lo demás. Pero primero sánate tú, conócete tú. Entonces serás lo que desees ser. Por eso todo lo que tú buscas está dentro de ti. Esperamos seguir compartiendo conversaciones humanas con procesos reales de vida para que entiendas de que lo que tú estás viviendo no es ajeno a lo que viven las demás personas. No venimos a mostrar personas iluminadas, venimos a mostrar seres humanos. Y espero nos sigas en nuestras cuentas. Aparezco como @DanielRobleOficial y espero dejes un comentario, qué te gustó, qué te llevó a tu clic, y también que puedas interiorizar esta conversación para que en un futuro puedas volver al video y puedas escribir cuál ha sido tu cambio y tu transformación de mentalidad. Recuerda que la vida es muy valiosa. Aquí estamos mostrando de personas que no querían vivir. Y hoy estamos sintiendo la vida, porque la vida es un momento, es este instante. Recuerda que nada de lo que te pasa es casualidad, todo es perfecto y es hermoso. Y cuando tú empiezas a encontrarte con personas completas, como quien se acompaña en el camino para abrazarse, reconocerse y poder brindarle un mensaje a la humanidad. Un mensaje desde un lado personal, desde una vivencia real. No son conceptos, son experiencias que nos llevan a una sabiduría muy grande y a entender que tú también tienes una historia que contarle al mundo. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos el día de hoy. Muy agradecido, y recuerden abrazarse, porque el sentir, hay personas que sienten mucho, pero no saben expresar ese sentir. Y hoy quiero abrazarte porque tienes una historia súper impresionante.